Colonias en Occidente. La colonización en el litoral ibérico se inició con Ampurias, nombre derivado del griego emporión, mercado, lo que indica su característica comercial. Hacia la segunda mitad del siglo VII a.C., colonos focios procedentes de Masalia fundaron primero Paleópolis, o ciudad antigua, en un islote litoral, acaso porque las tribus indigetes de tierra firme eran gente dura y feroz, como insinúa el cronista Avienus. El trato comercial estableció sin duda mayor cordialidad y ello condujo un siglo después a la fundación de Neápolis, o ciudad nueva, amurallada con hileras desiguales de bloques sin argamasa y una sola puerta, por donde sin embargo no se dejaba entrar con armas a ningún íbero. La traza urbana era regular, de sistema jónico, y contuvo magníficos edificios, una plaza central, una gran cisterna pública con purificadores, casas lujosas, el Buleuterion, o lugar de deliberación de los magistrados, y un templo dedicado a Zeus Serapis, de planta y dimensiones semejantes al de Isis en Pompeya. Nuevas colonias ibéricas se fundaron en el litoral ibérico, pero fue en Ampurias por donde penetró como a través de una ventana abierta la cultura griega en el extremo occidente y llegaron los primeros elementos civilizadores al pueblo íbero. Algunas de estas colonias más tarde fueron incorporadas al sistema proteccionista militar romano. Los griegos de Masalia introdujeron la vid y el olivo, primero en su territorio, que no se prestaba a su cultivo, y después en todo el mediodía de Francia. También establecieron relaciones comerciales que se extendían no solo en torno al Mediterráneo, sino incluso a lo largo de una red de ríos cuyos enlaces más importantes eran Ródano, Saona, Sena y Ródano, Saona, Mosela, Rin. Se han encontrado monedas acuñadas con la cabeza de Artemisa por un lado y con un león por el otro, en Francia, Suiza e Italia del norte hasta los valles alpinos. La simiente, plantada en otro tiempo por los marinos helenos en la desembocadura del Ródano, en esta tierra bárbara de Occidente, había de dar nuevos frutos en la Edad Media. La Provenza iba a ejercer entonces hondo influjo en casi todas las obras de la literatura caballeresca en Europa. Italia del sur llegó a ser una segunda Grecia. Los propios griegos la llamaban Magna Grecia, en oposición a su patria, más pobre y pequeña. Estos ricos territorios pululaban de colonias helenas. La fértil tierra de Italia y de Sicilia constituía su granero y recibían también de allí abundante ganadería. Parece ser que los griegos introdujeron el olivo en Italia y Sicilia, como lo hicieron en el mediodía de Francia. En Sicilia los griegos habían de compartir las regiones litorales con los cartagineses, a quienes pertenecía la costa norte y el oeste de la isla, y a menudo tuvieron que luchar con los sículos, población indígena muy belicosa. Italia del sur, al contrario, estaba casi por completo helenizada, y los griegos sentían predilección especial por el litoral del Golfo de Tarento, que muy pronto atrajo a los fenicios por su riqueza en púrpura y pesca. Los rebaños de ovejas que pasían en estas regiones daban una lana renombrada, y la existencia de una excelente arcilla para cerámica originó allí una industria floreciente. Varias colonias de la Magna Grecia eran célebres por sus riquezas, así Tarento, Crotone y la próspera Sibaris, que en el auge de su expansión era más rica que ninguna otra mensual. Como es natural, una sociedad de vida tan regalada tenía que desmoronarse. Crotone y Sibari llegaron a ser rivales implacables. La gente de Crotona tenía otras maneras y sus atletas habían ganado las 7 competiciones de los Juegos Olímpicos. Su hostilidad degeneró por fin en una guerra abierta, de la que se cuenta que, al librar el combate decisivo, los caballos del ejército sibarita se pusieron a danzar al son de las trompetas enemigas. La guerra terminó con la caída de Sibaris hacia el 510 a.C. Los vencedores arrasaron la ciudad hasta borrar el último vestigio del aborrecido enemigo. Incluso, con los años, sacaron de madre el curso de un río para que pasara por el lugar en que se asentaba la opulenta Sibaris. No queda de la ciudad la menor sombra de su gloria pasada. En el oeste, los griegos emularon a sus rivales macedonios, doblando las columnas de Hércules para alcanzar la desembocadura del Guadalquivir, de donde extrajeron cobre, metal muy apreciado que embarcaron para su patria. Colonias en el Mar Negro. La segunda colonización griega se extendió desde España a Crimea. En casi todos los puertos se levantaban ciudades comerciales y el griego se hablaba por doquier. Mantenían comercio regular con Egipto y en uno de los brazos del Nilo los milesios erigieron Náucratis.
la mayor ciudad comercial del país hasta la fundación de Alejandría. Los griegos eran ahora un pueblo de marinos y el mar se había convertido en su elemento. En los bosques de las laderas montañosas se oían los golpes de las hachas que hacían madera para construir sus flotas. Sus anchos y lentos barcos mercantes abarrotados surcaban las olas mientras los navíos de guerra más pequeños y ligeros parecían volar sobre las aguas en su misión de proteger el comercio o dedicarse a la piratería. En la nueva colonización no solo tomaron parte los habitantes de la vieja metrópolis, sino también las antiguas colonias jónicas de Asia Menor y sobre todo Mileto, que no fundó menos de 90 nuevas ciudades. Muy intrépidos, los marinos de Mileto se dirigieron al Mar Negro, a pesar de que los primeros griegos lo llamaban mar inhóspito, y temblaban ante tal inmensidad sin islas, ante la mole del litoral amenazador y escarpado de su costa oriental, y las playas pantanosas del norte, siempre brumosas. El griego que daba la espalda a su acogedora patria para entrar en el Mar Negro se veía trasplantado a otro mundo, expuesto al furor de las tempestades del norte. Allá no era posible vivir al sol, como en Grecia. Pero los exploradores observaron que este país ofrecía algunas ventajas. Lo primero que vieron los exploradores fue sin duda la increíble riqueza pesquera. Los grandes bancos de atún que procedentes del este invadían el Bósforo cada otoño pronto trajeron a los pesqueros griegos hacia el Mar Negro. En vez de pequeños campos limitados por montañas, encontraron llanuras infinitas y muy fértiles, donde el trigo crecía en extensiones tan grandes que el maravillado griego apenas podía creerlo. En otros lugares se daba el cáñamo, mercancía muy codiciada, y los bueyes y carneros griegos no podían compararse con los enormes rebaños que pasían en las estepas y proporcionaban inagotables reservas de carne, pieles y grasa. En otras partes del país había grandes extensiones de selva virgen que proporcionaban las mejores maderas de encina, fresno y olmo para la construcción naval. No existían puertos costeros ni barreras protectoras de islas, pero este inconveniente quedaba compensado por unos ríos caudalosos y navegables que permitían llegar hasta el interior. Las tribus guerreras del Cáucaso se abrieron paso también hacia las riberas de este mar, con partidas de esclavos que deseaban vender. Los mejores esclavos procedían sin embargo de la costa sur. Los viajes hacia el Mar Negro adquirieron más interés para los griegos cuando vieron que la población autóctona ostentaba alhajas de oro. Una exploración más detenida les dio a conocer los ricos yacimientos en las montañas del interior. Con el correr de los tiempos, la mar inhóspida se trocó para los griegos en mar hospitalaria, y Mileto rodeó el Ponto Euxino, Mar Negro, de una cadena de colonias, sobre todo en las desembocaduras de los ríos y en Crimea, donde habían descubierto tierras laborables de una riqueza incalculable. Por los ríos transportaban a estas colonias los productos de las extensas llanuras rusas, en tanto que las mercancías griegas remontaban su curso hasta Rusia. Mileto exportaba sobre todo tejidos. Los griegos realizaron excelentes negocios en el litoral del Mar Negro con la introducción del olivo y especialmente del vino, que los habitantes de estas regiones húmedas y frías acogieron con entusiasmo. Después que los bárbaros escitas gustaban esta bebida estimulante, necesitaban beber cada vez más. Todavía hoy Rusia meridional es uno de los mejores mercados de vinos griegos, exactamente igual que hace 25 siglos. En aquel tiempo innumerables vasijas de arcilla llenas de precioso mosto atravesaban el Mar Negro hasta Kiev. Se han encontrado vasijas jónicas. Entre tanto, en los bordes del mar Azov, detrás de Crimea, nacía una cultura mixta, mitad griega, mitad persa. Gracias a sus colonias del litoral del Mar Negro, los griegos pudieron acceder a las grandes rutas comerciales que continuaban hasta Babilonia y el interior de Asia. Los puertos del Mar Negro contribuyeron en gran medida a la prosperidad de Grecia. Sin embargo, en estas regiones nunca se verificó una expansión cultural helénica. Ese país de nieblas y vientos fríos apenas se prestaba a ello. Salvo escasas excepciones, las colonias griegas no eran más que pequeñas comunidades aisladas en medio de una población bárbara, por lo que no fue posible conseguir una verdadera colonización del país, como ocurrió en Italia meridional y en el mediodía de Francia, y parcialmente en Sicilia. Varias colonias griegas del Mar Negro mantuvieron su importancia comercial hasta la Edad Media. Las pequeñas comunidades fueron arrolladas por oleadas de pueblos extraños, pero con ánimo admirable consiguieron conservar casi intactas sus costumbres nacionales. De la misma forma que los recuerdos del descubrimiento de Sicilia y de Italia meridional se perpetúan en las leyendas del viaje de Ulises, las exploraciones griegas del Mar Negro constituyen la base de las leyendas de los argonautas, héroes que a las órdenes de Jasón trazaron singladuras hasta la Cólquida, en el extremo sudoriental del Mar Negro, y arrebataron el vellocino de oro con ayuda de Medea, hija del rey de Cólquida, a un dragón que lo custodiaba. Los griegos emigraron a las costas del Mediterráneo y del Mar Negro por circunstancias económicas, pero los resultados de esta acción no fueron solo materiales, sino de gran importancia histórica, pues
puesto que la cultura helénica se extendió a toda Europa meridional. La misma colonización influyó a su vez en esa cultura, ya que amplió la visión de los griegos en proporciones insospechadas. Si en la madre patria los valles eran estrechos y las distancias cortas, cuando los griegos se convirtieron en marinos y comerciantes, el mar les abrió amplios horizontes. Mileto tenía un carácter cosmopolita inaudito para la época, y no fue casualidad que allí naciera la cuna de la filosofía griega, y que el orgullo de Jonia fuera también metrópoli de todas las ciencias. La colonización fue asimismo muy útil a los propios griegos, puesto que evitó disturbios graves en el interior del país. Los descontentos de su situación social tenían ocasión de labrarse una nueva vida en el extranjero. La segunda colonización griega terminó a mediados del siglo VI, cuando Ciro conquistó el poderoso reino de Lidia. Los jonios se convirtieron en vasallos del rey de Persia, y desde entonces la emigración hacia el este perdió atractivo para los griegos, apasionados por la libertad. Al mismo tiempo y de manera similar, también cambió la situación del oeste, en donde fueron los cartagineses y etruscos quienes frenaron la expansión griega. Patrias chicas, individuos grandes. Divididos pero políticamente activos. A primera vista la península griega parece formar una unidad geográfica, pero un examen más detenido nos muestra que la naturaleza la ha dividido en un conjunto de valles y llanuras separados unos de otros por bahías y cadenas montañosas. Por eso, como en los casos similares de Siria, Noruega, Escocia o Suiza, nacieron numerosas y pequeñas comunidades con un indómito patriotismo local. De igual modo, las innumerables islas griegas contribuyeron a favorecer una vida política independiente. Entre gente para quienes la patria era el valle, la bahía, el litoral vecino o una isla, el Estado y la región natal se identificaban. El Estado no era para ellos como para el hombre moderno, una abstracción que sólo se comprende con la ayuda del mapa, sino una realidad concreta y viva. Un ateniense no tenía más que subir al Himeto para abarcar de golpe todo el Estado ateniense hasta las montañas lejanas que lo limitaban. Cuando el griego defendía a la patria, combatía siempre por su hogar. La región natal y la patria formaban para él un todo inseparable, y así era cada uno de los estados griegos. Constaba generalmente de una ciudad y sus campos circundantes. La polis no era, sin embargo, un territorio, sino un pueblo, un conjunto de ciudadanos. En la lengua oficial de la época no se hablaba de Atenas o de Lacedemonia, sino de atenienses y lacedemonios. Es significativa a este respecto la conocida frase de Aristóteles: no se puede hacer una ciudad con 10.000 hombres, pero tampoco con 100.000. La lista sería interminable si tuviéramos que citar todos los centros de actividad política existentes en el continente y en las islas. En la mayor parte de las regiones existían varias comunidades urbanas independientes. Solo en Ática y en Lacedemonia una ciudad llegó a gobernar toda la región. Es natural que estas ciudades, Atenas y Esparta, aumentasen también su poder político. En Ática, Atenas adquirió esta autoridad gracias a su puerto, por donde pasaban todas las importaciones y exportaciones de la región. Los habitantes de las ciudades se entregaban en cuerpo y alma a los debates políticos, actividad que se desenvolvía de ordinario en calles y plazas públicas, y por muy grande que se considere la aportación griega al acervo cultural de la humanidad, su vida política está marcada con suma frecuencia por el sello de la mezquindad y la desconfianza recíprocas. No obstante, en los momentos críticos de su historia, cuando un peligro urgente les amenazaba del exterior, sabían unir sus fuerzas y luchar por la libertad común. Ningún poeta antiguo ha cantado a la Hélade. Los griegos nunca tuvieron un símbolo común, como la estatua de Roma, con que los romanos adornaban sus templos, la Germania de los alemanes o la estatua de la libertad de los norteamericanos. Sin embargo, en todos estos estados minúsculos encontramos por primera vez en la historia la libertad individual y el sentido cívico. En un país escindido por la naturaleza no podían desarrollarse estados poderosos con gobiernos despóticos. Grecia abarcaba gran número de estados minúsculos, independientes, y en ellos cada individuo podía progresar sin obstáculos y hacerse oír. Muchos pueblos indoeuropeos parecen estar hechos para el individualismo y la libertad. El pueblo griego tenía estas disposiciones muy acentuadas. Ellos trazaban el camino del individualismo con su culto a la emulación. Tanto en los Juegos Olímpicos como en la vida pública, no cesaban de disputarse el poder y la gloria. El tiempo que encontraban para dedicarse a la política con tal ardor era el mismo que sus esclavos y siervos empleaban en los trabajos rudos.